este primer punto de chequeo, eso permite que la célula finalmente se divida y forma dos células nuevas, y ese punto pues, se le llama punto G1. ¿Verdad? Este está regulado específicamente por la familia de proteínas del retinoblastoma y si nos acordamos, eh, las ciclinas D forman el complejo con los complejos sinasas dependientes de ciclina 4 y 6 y esto permite que se fosforile la proteína del retinoblastoma y una vez que la proteína del retinoblastoma se libera del factor de transcripción E2F, este empiece a producir el resto de ciclinas, que si como recordamos al inicio, la concentración de ciclinas va a ser variable durante el ciclo, pero no de los complejos sinasas dependientes de ciclina, y esto va a permitir de que se den todos los demás procesos para que la célula finalmente se divida. Algo bien importante es que si la célula no logra formar este complejo, CDK4, el complejo sinasas dependientes de ciclina 4 y 6 en combinación con la ciclina D, entonces no va a haber división celular. Y algunas cosas importantes como recordando y específicamente en los tumores de mama, por ejemplo, y en la biología de la mayoría de los tumores, uno de los primeros oncogenes que se va a amplificar es el CCND1, que aumenta, que hace que se produzca más ciclina D y por lo tanto más señales mitogénicas que van a llevar a que las células se dividan más. Y el otro complejo importante es el gen CDKN2A, que este gen es el complejo promotor de las proteínas P16 y P14, que se acuerdan de que estos funcionan como claps de estos complejos sinasas dependientes de ciclina, y esto lo importante es que se metilan en la mayoría de tumores. Eso quiere decir que estos complejos P16 y P14 no se forman, y por lo tanto el complejo sinasa dependiente de ciclina puede actuar libremente sin estos puntos de chequeo y por lo tanto hacer que la célula se divida más. Entonces, visto de otra manera más gráfica, si la célula que se encuentra en una quiescencia en una fase G0 logra evadir este punto, que va a ser el punto de control G1 o punto de start, la célula se va a dividir. Por eso, cuando una célula muta o se vuelve tumoral, si logra evadir eso, un tejido que normalmente no se debería dividir, se va a empezar a dividir. Entonces, eh, lo que hablamos entonces, ¿cuál era la población de este estudio? Al ser una compilación de un estudio previo, entonces eran pacientes que podían participar en cualquiera de los dos brazos, que eran pacientes que tenían endocrinoterapia asociada a ribociclib o que utilizaron placebo. Pero para el 30 de noviembre, que fue que se hizo este subanálisis, solo habían 34 pacientes, que 34% del total de los pacientes que entró al estudio todavía seguían en tratamiento con ribociclib y el 16% seguían en placebo y a los demás habían salido por una o alguna otra razón. Y vemos aquí que algunas de las razones más frecuentes, por ejemplo, era la progresión de la enfermedad, ¿verdad? Ya la mitad de los pacientes que habían estado en el brazo de ribociclib ya habían progresado y lo mismo que el 68% de los pacientes que ya que tenían el placebo habían progresado a esta línea de tratamiento. Entonces, ¿cuál era el diseño para el MONALISA 7? Eh, a los pacientes se les randomizó en dos grupos. Uno era recibir ribociclib 600 miligramos cada 24 horas por 21 días, 7 días de descanso para completar ciclos de cada 28 días. Y en el otro, pues los pacientes iban a recibir placebo, pero los pacientes, aparte de esto, iban a recibir, sumado a la terapia, endocrinoterapia, con goserelina, que iban a recibir 3.6 miligramos subcutáneos el día 1 cada 28 días, y terapia hormonal con algún inhibidor de la aromatasa como el letrozol, anastrozol o tamoxifeno en terapia continua. Entonces, quienes ingresaron al estudio eran mujeres, 18 a 59 años, todas tenían que ser premenopáusicas o estar en la perimenopausia y tenían que tener tumores que fueran receptores hormonales positivos y HER2 negativo, que estuvieran en recurrencia o que fueran metastásicos y que tuvieran un ECOG de 0 a 1. Y la hormonoterapia se permitió que la hubieran recibido previo a ingresar al estudio y que estuvieran recibiendo hormonoterapia por alguna razón, siempre y cuando el paciente no hubiera progresado a la hormonoterapia. Y se permitió una línea de quimioterapia, que los pacientes hubieran recibido alguna línea de quimioterapia previo a ingresar al estudio por cualquier razón, pero no más de una, no más de un esquema. Entonces, como este es un alcance, el objetivo de este estudio era valorar la sobrevida global.
cómo se comportó este corte de la sobrevida global en este grupo de pacientes. Y entonces, esta es la gráfica, ¿verdad?, de todos los pacientes, en los que vemos que los pacientes que tienen ribociclib y endocrinoterapia, aparece una NE porque todavía no han alcanzado la mediana a la fecha de corte, que era el seguimiento de los 44 meses, y por eso todavía no se puede medir. Y los pacientes que utilizaron placebo y solo endocrinoterapia, ellos ya alcanzaron la mediana, ¿verdad? O sea, quiere decir que ya el 50% de los pacientes de este grupo ya alcanzaron, ya, ya tuvieron progresión, ya fallecieron, perdón. Entonces, esto quiere decir de que, pues que para este momento de corte, pues adicionar ribociclib a la terapia endocrina, eh, es superior, ¿verdad? Y también se trató de analizar por subgrupos, porque como tanto los inhibidores de la aromatasa como el tamoxifeno fueron permitidos dentro del estudio, entonces también se analizó si esto podía influir o no, y aunque las diferencias se mantuvieron, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre usar tamoxifeno, por ejemplo, o usar, o usar inhibidores de la aromatasa. Ahora, eh, entonces, el análisis de la sobrevida, ¿verdad? Que es lo que pretendía este estudio, que aunque no ha alcanzado la mediana, actual, se obtuvo un hazard ratio de 0.71 con una P significativa, y esto quiere decir de que los pacientes que estuvieron en el brazo de ribociclib tuvieron un 29% menos riesgo de fallecer a la fecha en el que se hizo el corte, ¿verdad? Para el 2018, que es cuando que se hizo el análisis por subgrupos. Y abajo vemos los Kaplan-Meier por meses, ¿verdad? Y cómo se ha ido comportando la mortalidad, por ejemplo, en los pacientes dependiendo del tiempo. Y pues hasta el momento, ¿verdad? Los pacientes que estuvieron en el brazo de ribociclib sigue siendo superior en comparación con el grupo placebo. Entonces, hay algunas diferencias significativas, por ejemplo, en el análisis de subgrupos para todos fue mejor utilizar ribociclib, pero hubieron en algunos en las que ribociclib fue superior. eh, y, por ejemplo, en los pacientes que tenían menos metástasis, si los pacientes tenían menos metástasis, el efecto fue casi igual en comparación, pero si los pacientes tenían mayor enfermedad o tenían más de 3 sitios de metástasis diferentes, el efecto del inhibidor de ciclina fue superior. Y la otra cosa importante fue que los pacientes que no habían recibido quimioterapia, que eran vírgenes a la quimioterapia, tuvieron una mejor respuesta al inhibidor de ciclinas. Y la otra cosa que eso, pues, tal vez cuando terminemos, porque no encontré cuál es la razón, pero por ejemplo, ser asiático dentro de la raza, pues también tuvo como un efecto a favor de utilizar los inhibidores de ciclinas. Entonces, ¿qué efectos adversos se han documentado o que son más frecuentes? Por ejemplo, los pacientes que usan ribociclib hasta el 63.5% presentaron neutropenia. A diferencia del grupo placebo, y esto es importante tomar en cuenta porque este porcentaje que está en el anexo solo fue reportado cuando alcanzaba un grado 3 o 4. Y para el placebo fue de 4.5%, entonces pues el efecto de la neutropenia fue importante, y la otra cosa importante fue la hepatotoxicidad. Entonces, eso hace de que actualmente, ¿verdad? Como categoría 1, pues tanto la combinación de inhibidores de aromatasa con un inhibidor de ciclina se puedan utilizar en, en progresión o en un cáncer metastásico que sea hormonalmente positivo. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de este estudio? El ribociclib demostró que aporta un beneficio sobre la sobrevida global al tratarlo al utilizarlo como en combinación con la hormonoterapia en este contexto, ¿verdad? Y tal vez solo porque, como mencionaba que era una extensión, esta es la primera publicación de Mona Lisa en Lancet, en la que se ve, esta es sobrevida libre de enfermedad, y vemos que la mediana de la sobrevida libre de enfermedad fueron 23.8 meses de la combinación del inhibidor de ciclinas más la hormonoterapia en comparación con el placebo, que fue de 13 meses, ¿verdad?
Y solo tal vez algo importante, o sea, este no lo hizo, pero algo que quería resaltar y por qué es que vemos la importancia entonces de toda la biología molecular, ¿verdad? Este es un análisis por subgrupos que se hizo en el MONALISA 2 para ver el efecto de ribociclib en algunas características inherentes del tumor. Una cosa importante es que mientras más alto sea el KI67, por ejemplo, el ribociclib funciona más. Y esto tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque el KI67 lo que quiere decir es que la célula se está reproduciendo un montón. Entonces, si se está reproduciendo activamente, eso quiere decir que el medicamento va a evitar que haga esto, ¿verdad? Y lo mismo, por ejemplo, entre más alta sea la haya más preponderancia o la, el, el grupo de la familia de las proteínas del retinoblastoma está más mutado, pues obviamente va a tener un mayor efecto, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho con la concordancia de que ese es como uno de los puntos diana del medicamento. Y pues eso era básicamente lo que había preparado de este estudio.